con la primera entrevista en esta mañana que tenemos preparada. Le voy a dar la bienvenida a el contador Daniel Isuardi, a quien tenemos en comunicación telefónica. Daniel, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Bien, buenos días, José Luis. Un poco resfriado, pero la vamos sorteando. Me parece... estamos todos igual, ¿eh? Así que... Sí, uy, Dios. Estamos todos medio resfriados, medio con laringitis, Hacía faringitis. rato que no me agarraba. Exactamente, estamos todos iguales. Daniel, bueno, la idea es que nos puedas contar tu opinión o dar tu opinión sobre este momento que se está viviendo en la economía a nivel nacional y por segunda vez en la historia económica o política de nuestro país, una mujer al frente del Ministerio de Economía. Bueno, digamos, no... la Argentina hace rato que viene sufriendo un problema muy complicado, que es que el déficit fiscal, es decir, gasta más de lo que ingresa permanentemente. Hay épocas que se puede compensar con deudas, hay épocas que se puede compensar con mayores ingresos de saldos exportables, pero la realidad es que nuestra crisis es recurrente desde hace mucho tiempo. En algunas ocasiones puntuales, como en esta que estamos viviendo, se extralimita la crisis, es decir, cada vez tenemos más gastos, cada vez tenemos menos recursos para atender esos gastos y, bueno, tenemos una clase política hace mucho tiempo que entiende que, digamos, el problema es político, es decir, la economía debería seguir los pasos, las decisiones políticas, y cuando el dinero no alcanza porque no hay recaudación suficiente, se emite, se genera inflación, y entramos en este círculo vicioso donde realmente todos nos sentimos perjudicados y cuesta mucho avanzar con este panorama. Entonces acá la cuestión es quién le pone el cascabel al gato, es decir, quién organiza los gastos del Estado de forma tal de que no superen los ingresos que podamos tener, sin un endeudamiento nocivo permanente que eleva las tasas de interés, impide al sector privado acceder al crédito para mantener su negocio y todo lo que ya conocemos, ¿no? Se castiga a los jubilados porque es la masa más importante de gastos que tiene el Estado en este momento, y va a ser así por mucho tiempo. Entonces acá la cuestión grave es cómo organizamos los ingresos y gastos del Estado para no generar un déficit permanente. De ahí en más, bueno, hay un montón de cuestiones menores, si se quiere, porque todo lo que viene deriva del primer problema grave, que es la inflación que se genera para sostener el gasto público. Bien, ¿y cómo pensás vos, o cómo crees vos, o cómo analizás vos que pueden abrir los mercados a partir de las 10 de la mañana, que hay preocupación en ese sentido y por el valor del dólar? Mira, el valor del dólar es una mercadería más de la economía. El dólar escasea porque evidentemente no tenemos exportaciones suficientes para compensar el gasto público que tenemos o los ingresos que tenemos. No hay forma de saber precisamente cómo van a reaccionar los mercados, porque yo creo que esta semana van a ser de cautela, van a explorar un poco a ver cuál es la posición del nuevo ministerio, porque más allá de las personas, que yo creo que la señora Batakis debe ser una muy buena persona seguramente, y debe tener muy buenas intenciones, hay que ver si lo que ella piensa liga con la economía real general. Es decir, uno tiene siempre buenas intenciones, lo que pasa es que a veces cuando la plata no alcanza. La Argentina en este momento es como cuando uno tiene un negocio y viene montado sobre una chequera y da cheques y da cheques y da cheques, y en un momento el banco te llama y te dice, che, mira, no te puedo cubrir más los cheques porque no estás depositando lo suficiente, y te cortan la chequera. Entonces vos te tenés que arreglar un poco con lo que tenés, un poco con lo que te prestan algunos amigos, y estamos así a los manotazos. La pregunta del millón acá pasa a ser si van a ser capaces de reordenar el Estado argentino para que los gastos del Estado no superen la posibilidad concreta de recaudación de impuestos y préstamos que el Estado toma. Así que supongo, según lo que dice Scioli, que fue su ministra de Economía, una mujer muy pragmática y que sabe adaptarse, pero
Acá el problema es que Guzmán también pretendía hacer algunos ajustes y la política no se lo permitió. Acá el problema es, la política cree, volvemos al principio, que la economía se maneja desde la política. Y mucho político argentino no entiende que la economía tiene sus reglas propias muchas veces, generalmente, que son reglas ancestrales que vienen con la libertad de comercio, que vienen con la libertad de la persona, que vienen con la oferta y la demanda, que vienen con la escasez, con la limitación de los recursos, y un montón de cosas que el ser humano conoce desde la prehistoria y sabe que funcionan de una manera. Pretender cambiar ciertas lógicas inquebrantables es a veces muy difícil, ¿no es cierto? La nueva ministra tiene por delante la relación con el Fondo Monetario Internacional, cumplir con los acuerdos a los que se han llegado, pero también, de alguna manera, como acabas de decir vos, ¿no? Hay que hacer algunos recortes y realmente la política la va a dejar hacer esos recortes que tienen que hacer. Mira, hay toda una gran fantasía con la relación con el fondo. Y yo te digo lo que pasa con el fondo de acá hasta el año 2024, que es básicamente, el fondo no quiere ser responsable de ninguna catástrofe argentina porque ya lo ha sido en cierta forma, porque uno le va a pedir y después no le puede devolver, y si no le vuelven a prestar, y se arma ese enrosque de que es el prestamista malo. Entonces el Fondo Monetario lo que hizo fue muy sencillo. Mira, me debes, no importa, yo te presto la cuota que me debes. Entonces cada vez que tengas un vencimiento de 100, yo te presto 100 y cubres el vencimiento. O sea, ni te doy ni te pido. O sea que el Fondo Monetario no es un problema por los próximos meses. El problema grave de los próximos meses son los subsidios que el gobierno otorga para mantener las tarifas en los precios que tenemos. Hace 2 años que no tenemos aumento de tarifa, la inflación en 2 años caminó más del 120%, las tarifas han quedado en valores muy bajos, y la energía es un problema mundial porque la energía es una cosa cara acá y en cualquier país del mundo. Uno, si ha tenido la suerte de cruzar a cualquier país limítrofe, la energía en cualquier país limítrofe es carísima, no cara. En la Argentina también. Lo que pasa es que la solventamos con fondos del Estado y no alcanza la plata del Estado para solventar tarifas baratas. Entonces, yo creo que el primer gran debate acá es cómo controlamos los subsidios a las tarifas, cómo controlamos los subsidios al transporte, cómo controlamos los subsidios a las personas. Entonces, ahí hay que sentarse, pero hay que ver si la política quiere arreglar eso. Un sector del oficialismo se ha negado sistemáticamente a dejarle aumentar a Guzmán las tarifas. Entonces, Guzmán se va porque no puede controlar, no puede tener bajo su órbita el manejo de los subsidios a las tarifas. Hay que ver ahora qué pasa con esto, pero evidentemente algo van a tener que hacer. Bien, o sea, sí o sí es, es imposible que el gobierno nacional no instrumente políticas como para reducir el déficit, para reducir el gasto, digamos. Mira, no es que es imposible, es decir, nosotros ya, digamos, los argentinos tenemos una característica muy linda, muy particular. Hacemos cosas que no hace ningún país del mundo y las hacemos con una alegría y pensando que nos van a salir bien. Sí, nosotros, por ejemplo, por año, nosotros exportábamos petróleo, gas, teníamos superávit, le mandábamos a Chile gas por tubo, estábamos bárbaros. Pero en un momento el gobierno dijo, bueno, no aumentamos más la tarifa. Durante 10 años mantuvimos tarifas bajísimas, lo que hizo que la gente consumiera descontroladamente la energía a un precio muy barato y obviamente nadie invirtiera para generar nueva energía. Conclusión, nos quedamos sin energía. Porque este problema de que ahora no tenemos gasoil, hace unos años atrás tampoco teníamos gasoil. Entonces tampoco teníamos gas. Era una crisis severa de energía porque nadie invirtió en la nueva generación de energía. Entonces hay que entender que los precios, las tarifas, tienen un componente de lo que uno gasta, pero tienen un gran componente de lo que hay que invertir para poder seguir gastando. Entonces, las cosas se ajustan en economía por cantidad o por precio. No tenés precio porque es muy barato, la gente consume en exceso, no hay generación de nuevos recursos, lo que te va a faltar es cantidad. No es una cuestión inmediata, porque vos durante 2 años mantenés las tarifas bajas. El problema es que ahora estamos pagando las consecuencias de mantener las tarifas bajas. ¿Por qué? Porque no hay nueva inversión en energía. Entonces, esto ya lo hemos vivido, es decir, no entiendo cómo no nos acordamos, y no entiendo cómo toleramos la clase política, cómo no entiende
de que estas cosas no pueden sostenerse en el tiempo. Es realmente una realidad, un límite económico que no queremos aceptar, y bueno, no tendremos lo que necesitamos en algunas cosas. Esto va a ser así. Daniel, para ir finalizando la entrevista, hoy con el vecino o la vecina con la cual hablas, la principal preocupación, y aparte uno ve cuando va al supermercado, es el aumento del valor constante de las cosas, o sea, la inflación que estamos viviendo. ¿Es una cuestión política resolver la inflación? ¿Es una cuestión...? Sí. Una cuestión eminentemente política, ni más ni menos. La inflación es responsabilidad del gobierno de turno y es responsabilidad del Banco Central de la República Argentina, ni más ni menos. Cuidar el valor de la moneda es responsabilidad del Banco Central, y eso se hace con una política monetaria acorde. La política monetaria, ¿en qué consiste? En no emitir más dinero de lo que la economía necesita y no generar dinero espurio, sin recaudación. Entonces, es una realidad que hay que asumir. Lo que pasa es que eso lleva a controlar el gasto, y el gasto argentino es incontrolable, porque no hay vocación política por controlar el gasto. Primero se inventa una ley para repartir dinero y después, 2 años después, empezamos a preguntarnos de dónde vamos a sacar el dinero para cumplir con la ley. Pero la ley ya está sancionada, porque la ley es una cuestión política. Damos el derecho primero y después buscamos el dinero para pagar el derecho. Entonces es muy difícil así. Más allá de los nombres, ¿no?, o de los cambios de gabinete que se vengan, ¿existe la posibilidad de que, como vulgarmente se dice, la inflación se desboque? Y yo no soy un súper especialista, pero que la inflación se desboque o no se desboque a esta altura de los acontecimientos depende de cuánto los argentinos vamos a querer tener el peso en nuestras manos, es decir, la moneda peso. Y cuando no vamos a creer más en la moneda. Es una necesidad tener un dinero, pero llega un momento que si no podés ahorrar en ese dinero, no hay forma de sostenerlo, digamos. Pero bueno, esperemos que todo se tranquilice y esperemos que volvamos a cierta cordura, por decirlo de alguna manera. Bien, Daniel, te agradezco por esta entrevista, te agradezco por la posibilidad de haber charlado un poco, y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en estas horas y qué medidas se puede llegar a implementar desde el gobierno nacional. Bueno, esperemos que todo sea para felicidad del pueblo argentino. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Chau. Hasta luego. Bien, así